Profe, le aviso por la duda que no está... Ah, no, sí. ¿Cómo? Está grabando. No, la profe está intentando arreglar el audio porque acopla mucho. Ahí me acopla y ahí me he puesto más lejos. No, ahí se escucha bien, profe. Bueno. ¿Les figura como que se está grabando ya? Sí. Bueno. ¿Cuántos estamos? 10. ¿Ustedes saben concretamente de alguno de los chicos que no esté cursando la materia y que figure en el aula o que esté en el grupo y no participe? No sé bien quién, pero creo que sí hay algunos, debe haber algunos. Bueno. ¿Han recibido el mensaje entonces ya del parcial que se confirma para el jueves a las 4 de la tarde? Sí, profe. Con la modalidad que les he descrito ahí para que sepan qué condiciones tienen que tener, cómo se tienen que acomodar en su casa para que esto pueda funcionar y después nos den por válido el parcial las autoridades. Sí, decime. Una duda. Usted ahí dice que bueno, hay actividades en las que vamos a tener que mandar fotos. ¿Las fotos las podemos mandar una vez terminado el parcial o hay que mandarlas en el momento? Ya lo vamos a ver porque nos piden validar esto, son instrumentos de evaluación, por lo tanto tiene que tener digamos, características que nos estipulan y la validez desde el punto de vista de poder nosotros decir claramente corresponde a este alumno y ha sido en estas circunstancias. Así que lo que estamos por hacer es una prueba entre los docentes de las distintas opciones y lo vamos a comunicar y vamos a ver si se va a hacer de una manera o de otra. Si va a ser, las opciones eran mandar una foto y la otra era que ustedes lo pongan en la pantalla para que nosotros lo veamos, como compartir la imagen, y como esto queda grabado, nosotros podemos tomar de ahí una foto después o hacer Bueno, una pero captura. si compartimos pantalla lo van a ver también los otros. Por eso, estamos por verlo de qué manera lo vamos a hacer para que no sea compartido, porque el tema del envío por foto también hacía que podía no ser necesariamente enviado a uno solo. Así que ahora íbamos a ver, y ahí vamos a ver de qué manera lo hacíamos y se los pasamos. Estamos por hacer la prueba nosotros primero y después les compartimos. Así que tranquilos. Bueno, empecemos, así esto no se demora demasiado. El tema, aquí ha habido ¿por qué nos hemos tenido que dar esta clase a pesar de que hoy era feriado? Porque estaba mal armado, en realidad hemos empezado, no sé si se acuerdan, una semana posterior a la fecha de inicio, entonces ahí se nos atrasó. Pero como este tema era corto, hemos preferido darlo e incorporarlo en el temario, así nos queda todo tal cual lo habíamos planificado antes de esta eventualidad de la pandemia. Lo que vamos a ver hoy es lo que se llama enlace químico, que un poco ya habíamos introducido el tema cuando hemos hablado de la diferencia entre una molécula y un átomo. Acuérdense que hemos descrito como que en la naturaleza hay muchos de estos elementos que están todos puestos hasta hoy en día en la tabla periódica, y que también en la historia de la tabla periódica, cuando se la diseñó y cuando se supo que era la manera como podían acomodarlo para agruparles propiedades típicas o particulares de cada uno de los elementos, había muchos huecos. Entonces, estos que diseñaron o inventaron, llamemos así, la tabla periódica, decían, seguramente en estos huecos que no sabemos cuál es el elemento que va, existe uno, y tal cual fue que se apareció o lo encontraron al que correspondía. De la misma manera, hoy... Profe, sí. disculpe que le interrumpa, hay chicos, me parece que quieren entrar al... Ay, están en admisión. Espere, porque esto no lo veo desde el teléfono. Ahí están.
Sí, lo voy a tener que hacer. Avísenme ustedes si hay alguno. Desgraciadamente no estoy con la computadora al lado, sino estoy con el teléfono para que me puedan escuchar mejor sin el acople. Bueno, como les decía, el enlace químico es la unión de dos o más de los elementos que hemos descrito en la tabla periódica. En la tabla periódica hoy, al cabo de los años que han pasado desde que se la ha descubierto, diseñado o armado, como le queramos llamar, están muchos de esos elementos descubiertos y otros incluso creados o sintetizados por el hombre, más que nada en lo que es las últimas dos columnas que eran el orbital F, si se acuerdan, tenían que ver con elementos que no existían y que o los han encontrado o los han diseñado de manera que todos esos lugares de la tabla periódica están cubiertos. Cuando hablamos de enlace, ya nos referimos especialmente a la manera como dos o más de esos elementos de la tabla periódica se han combinado para dar una determinada sustancia o compuesto, como es que se llama en la química, y cuya fórmula en realidad es una molécula. Porque cuando es un átomo solo, monoatómico o diatómico, o el elemento solo, es un átomo. Pero cuando ya se han unido entre dos, ya sean iguales o diferentes átomos, lo que se ha formado es un compuesto a través de una fórmula química que es lo que se llama una molécula. Entonces, ahí he ido a pasar la otra diapositiva. ¿Qué es una molécula? Es simplemente una estructura química que está formada por la combinación de dos o más átomos, mediante lo que vamos a llamar un enlace. Ese enlace o unión, estamos hablando, si estamos refiriéndonos a la unión de dos átomos dentro de la misma molécula, el enlace es interatómico, entre átomos. Porque vamos a ver que existe uno entre las moléculas también por fuera. Entonces, en el dibujito ahí vemos distintos tipos de átomos, por ejemplo, en el de abajo que está en blanco, un carbono, y alrededor hay 3 o 4 hidrógenos. Entonces, la manera como se unen, por ejemplo, en este caso, el carbono con el hidrógeno, o en el caso del ejemplo de al lado, que uno siempre toma el de referencia porque es más común o más conocido, el del agua, donde está la molécula de oxígeno e hidrógeno. Esos palitos, llamémosle palitos, al dibujo, que están relacionando o uniendo el hidrógeno con el oxígeno en un caso y el hidrógeno con el carbono en el otro, es lo que vamos a hablar hoy, que es el enlace químico. Hemos dicho que cada uno de estos átomos tiene electrones, como volando en sus capas externas. La que es capaz de unirse, sin duda, es la última, que es la que va a poder enlazarse en una relación con otra molécula. Sin duda, ese enlace lo que va a lograr o tratar, o lo que se ha visto que en la naturaleza pasa, es estabilizarlo energéticamente. ¿Por qué? Porque va a tender al estado de menor energía, que es el más estable, que es de 8 electrones en la última capa. De todo menos del primero, que hemos dicho que tenía 12 electrones. Entonces, para que llegue a tener esos 8, hemos dicho que o va a tomar o va a ceder. Si va a tomar es porque va a completar su octeto. Y si va a ceder es porque va a completar el octeto del orbital anterior. O sea, va a perder los que le teóricamente sobran en esa capa superior para quedarse con el octeto completo, en todo caso, del orbital inmediatamente inferior. Por eso, esa estabilidad energética se da por dos situaciones, o tomando electrones o cediendo electrones. Y aquí, como para recordar una cosa que vimos en otras clases, es que si la estabilidad es con 8 electrones, si tenemos menos de 8, pero, digamos, no hablemos del 4, que el 4 justo es el carbono que puede, digamos, le va a resultar igual de fácil tomar 4 que perder 4. Sí. El alumno Maxi Camacho no puede ingresar porque lo tiene que autorizar.
Perfecto, gracias. Ahí lo he admitido. Estoy distante, por eso sí o sí les tiene que avisar a usted. Sí, sí, no hay problema, profe. Bien. Entonces, hemos dicho que va a tratar todo enlace, toda relación entre dos átomos, va a tratar de llegar a su octeto por dos motivos. Uno, porque es la estabilización energética mejor, y lo segundo es porque va a tener o mayor capacidad de perderlos a los electrones o de tomar los electrones para completar el octeto. Cuando tenga menos de 4, o en general, cuando le sea más fácil perder electrones porque sean menos que ganarlos, va a tener esa actitud o esa conducta la molécula. Por ejemplo, hemos dicho que los elementos de las primeras dos líneas, que le llamamos en química grupos, que tenían un electrón en la última capa o dos, lo que le llamamos grupo 1A o 2A, se imaginan que para llegar a 8 necesita tomar o quitarle a otro átomo 7 o 6, si estuviese en la primera o en la segunda. Y le es mucho más fácil perder ese uno o esos dos electrones de la última capa, entonces van a estabilizar energéticamente porque va a tener el octeto completo de la capa que está inmediatamente por debajo. Y es eso lo que sucede. Entonces, esos átomos que están en la esquina, en las columnas de la izquierda, se denominan metales, porque el metal tiene mucho más posibilidades o más capacidad de perder esos electrones que de ganar otros para poder completar ese octeto. Esta es la definición de metalicidad, mayor capacidad de perder electrones que de ganarlos. Además, sabiendo que esos electrones son negativos, cuanto mayor capacidad de tomar electrones tenemos, mayor electronegatividad va a tener o tiene la molécula, o el átomo en este caso. Entonces, los átomos que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, como puede ser la línea del cloro, del oxígeno, del nitrógeno, le es mucho más fácil, desde el punto de vista simplemente de número, tomar 2 o 3 electrones que perder los 5, 6 o 7 que tiene en su última capa. Creo que con ese resumen ustedes tienen bien claro lo que es un metal, un no metal, la electronegatividad, la diferencia de potencial, que también era otra de las propiedades, que era inversamente proporcional o era una propiedad exactamente a la inversa de lo que es la electronegatividad. Entonces, para formar una molécula, sí o sí la unión de dos elementos. Los dos elementos o átomos se van a relacionar entre sí por lo que se llama un enlace químico, con el objetivo de estabilizarse energéticamente para llegar a los 8 electrones en su última capa. Y ahí vamos a introducir un concepto nuevo que es la valencia. La valencia es nada más y nada menos que los electrones que tienen en la última capa. Sin duda, si un átomo tiene un electrón, como son los del grupo 1, 1A, alcalinos térreos, no, los alcalinos térreos son de la segunda, tienen un solo electrón en la última capa. Entonces ellos solamente pueden combinarse de una manera, con un electrón. En cambio, por ejemplo, los que están, en el dibujito vemos los que están en ese rosita claro, que son los de la derecha, que tienen muchos más electrones en la última capa, llamémosle 5, 6 o 7. No hablamos nunca del 8, porque el último, acuérdense que al tener la capa completa, que se llaman gases nobles, están estables, por lo tanto tienen menos capacidad de combinación, son mucho más inertes, e inertes quiere decir eso, no reaccionan, no son capaces de reaccionar fácilmente. Entonces, esos electrones de la última capa son los electrones que pueden interaccionar con electrones de otros átomos y son lo que se llama electrones de valencia. Entonces, la valencia va a ser la cantidad de electrones que puedan formar o reaccionar con otro átomo para formar una molécula. ¿Qué pasa cuando tienen varios que pueden reaccionar? Y bueno, en algunos casos, ya vamos a ver, tienen distintas posibilidades de adoptar una valencia con una cantidad de electrones
o de la otra. Entonces, antes, cuando se iba conociendo y aportando datos de esta tabla periódica, se le llamaba directamente a la valencia al número de grupo al que pertenecían en la tabla periódica. Y digo antes porque después se han encontrado distintas posibilidades de reaccionar, por lo tanto, distintas valencias en cada caso y bajo distintas circunstancias. Aquí aparece de nuevo el concepto de electronegatividad, donde ya lo hemos descrito más o menos, que simplemente sería la capacidad o la carga negativa que puede presentar un átomo. Y eso es la capacidad, por lo tanto, que va a tener o tiene un átomo de atraer hacia él otros electrones. Y hemos dicho que quienes más electronegatividad tienen, o sea, los que más capacidad de atraer electrones tienen, son aquellos que le faltan pocos para completar el octeto. Más electronegativo va a ser el que más a la derecha de la tabla periódica esté, o sea, el que más electrones tenga en su última capa. Obviamente siempre tenemos que excluir de estas definiciones a la última que tiene 8 porque ya ha llegado a esa estabilidad. Pero el anterior, que son los halógenos, que tiene 7, son los más electronegativos de la tabla. Entonces, ahora viene otro concepto importante en la química, que es el número de oxidación. El número de oxidación va a ser el valor con el que está trabajando o con el que está reaccionando en ese momento el átomo dentro de la molécula, o si está como átomo, en su situación, en su especie química del momento. Entonces, sin leer todavía abajo, que son dos premisas de las que uno parte para poder calcular el número de oxidación de cualquier átomo en una molécula, tenemos que entender que entonces, si tiene más de una posibilidad de combinación, no, el número de oxidación no es todas las opciones que tiene, sino es el valor que adquiere en esa molécula en ese momento. Ese es el número de oxidación. Entonces, a ver, veo que un alumno López me dice, no me sale lo mismo, ¿qué le pasa? Ahí te acepté para que puedas entrar. Bueno, entonces, un átomo puede adquirir distintas valencias. ¿Por qué? Porque como tiene distintas opciones de combinación con otros átomos, puede ceder 2 o ceder 3 o tomar una distinta cantidad de electrones para completar ese octeto de acuerdo a la circunstancia o al cómo se esté relacionando con los otros átomos. Entonces, el número de oxidación va a ser eso. Pero para poder calcularlo, es como un cálculo matemático simple. Uno a veces lo puede deducir, otras veces lo podemos calcular. Vamos a partir de dos premisas o de dos consignas que se han estipulado, digamos, por consenso. Cuando uno habla de consenso es porque artificialmente hemos dicho, bueno, desde hoy el hidrógeno va a ser 1. Bueno, y en base a la comparación con ese elemento, tomamos los otros parámetros, o en este caso que sería el número de oxidación. Y en el caso del hidrógeno, siempre, si uno lo ve al hidrógeno en la tabla periódica, vamos a ver que muchos lo dibujan en el medio, pero muchos lo ponen a la izquierda, arriba de lo que sería el grupo 1A. En realidad el hidrógeno, por eso, porque en realidad el hidrógeno tiene tanto la posibilidad de ceder 1 como de tomar 1. O sea que se puede comportar de las dos maneras, o como metal o como no metal. Porque puede estar combinado, de acuerdo al elemento con el que esté combinándose, va a poder o ceder ese único electrón que tiene, o tomar 1 y completar la capa. Acuérdense que la primera capa se completa con 2. Por lo tanto, ese
hidrógeno va a poder adquirir como dos posturas, como si fuese un metal o como si fuese un no metal. Profe, Si uno tuviera... Sí, y en el caso del cloro, ¿cómo ganaría 3 o 4 o 5, 6 o 7? ¿no? ¿Qué sería que puede ser, no? Disculpe. El cloro, ha visto que, si uno se acuerda, las valencias del cloro es 1, 3, 5 y 7. En realidad, esos electrones, ya lo vamos a ver en alguna combinación, él para completar su estado de equilibrio energético toma uno, pero le quedan como disponibles los otros para que en un enlace que ahora vamos a ver que se llama dativo, él pueda compartirlos, pero él ya no necesita. Entonces, a eso se van a referir los distintos valores de, en el caso de la valencia o en el número de oxidación, de acuerdo a cómo se esté combinando en el momento o en esa molécula con respecto a los otros átomos. El cloro tiene 7 electrones. Hemos dicho que está en la penúltimo grupo de la tabla periódica. Entonces, al tener 7 electrones, él lo que va a tender es siempre a ganar un electrón. En esa circunstancia, el número de oxidación va a ser -1. ¿Eso no es el uros, profe? ¿Cómo? ¿Eso no es el uros? Sí, lo que pasa es que no estamos hablando todavía de fórmulas químicas ni de compuestos. Sino ahora hablamos en general. Y hasta este punto, sin todavía las fórmulas ni las combinaciones, es donde vamos a evaluar. Es el número de oxidación, mucho más simple. Ahora estamos viendo, digamos, las generalidades y después vemos los ejercicios para entenderlos mejor. Okay. Pero como les decía, muchas veces se parten de premisas que son definidas, digamos, a priori, para poder hacer los cálculos y que a ustedes le va a servir para entender más fácil qué valor cumple cada uno. Voy al paso de la diapositiva. Entonces, el número de oxidación va a ser un número entero. Nunca es un medio, no es un cuarto, no es un octavo, es un número entero que va a representar justamente el número de electrones que en ese momento el átomo es como que pone en juego o presta cuando está formando un determinado compuesto. Y como hemos visto, en cada compuesto la circunstancia va a ser distinta. Y ahora vamos a analizar ejemplos como para que podamos entender esto del número de oxidación que es distinto de la valencia. En esta diapositiva tenemos estas premisas de las que partimos para que ustedes no tengan duda y a partir de eso se haga el cálculo. Por ejemplo, el oxígeno es siempre -2. Siempre es -2. Si uno lo quiere analizar teóricamente para entenderlo, si uno lo ve en la tabla periódica, ocupa la posición 4 del grupo P. No la tengo aquí la tabla periódica en la mano, pero para que ustedes vean. Está más o menos... El número de oxidación de cada elemento. ¿Cómo? ¿Dónde da el número de oxidación en cada elemento? ¿Dónde? ¿Qué? No te he entendido. En el segundo renglón del... El número de oxidación lo tienes que calcular porque no está en la tabla periódica, porque lo que estamos diciendo depende del compuesto que esté formando. No es la valencia. El número de oxidación es, en todo caso, la valencia del compuesto, en el compuesto. Ah, claro, claro. Entonces, en la tabla periódica te va a decir que el número de la valencia del cloro es 1, 3, 5 y 7, pero el número de oxidación es del compuesto que está formando en ese momento. Tiene un solo número de oxidación en el compuesto, que es la valencia con la que está trabajando. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo de dónde viene y cómo se va a calcular, porque ustedes tienen que saber el número de oxidación que tiene cada elemento en cada compuesto. Entonces, lo que decía es, partimos de premisas, de supuestos fijos, de, digamos, datos que no son deducibles, sino que son impuestos. Por ejemplo, el del que el oxígeno es siempre -2, porque el número de oxidación tiene signo, negativo o positivo, o si es 0, que no tiene número, no tiene signo. El oxígeno es -2.
que un número de oxidación tenga el signo negativo, quiere decir Electrónico. que gana electrones, correctamente. Entonces el oxígeno al tener en la órbita más externa 6 electrones, lo que tiende siempre es a tomar 2 electrones. Por lo tanto, su número de oxidación es menos 2, ¿sí? Disculpe, hay 2 alumnos que no pueden entrar también. Les pide que usted los autorice. Hay que tratar de ser puntuales, porque si no, distraen mucho. Sí, profe, disculpe. Entonces, el hidrógeno va a ser, en general, más 1. Después vamos a ver que hay compuestos que algunos los consideran excepciones, y si no, es otra opción de comportamiento. Pero en general uno les llama excepciones cuando el número de veces que eso sucede es mucho menor que el resto de las situaciones. Entonces, el hidrógeno en general se comporta como más 1, lo que significa el más que va a ceder entonces su electrón en vez de tomar 1 en las moléculas que forman. Y este otro dato, que es el Profe, tercer pero también punto, puede ser menos 1 o no. también puede ser menos 1, y son compuestos muy usados, que existen, pero bueno, en proporción es mucho menos, entonces se considera como que el hidrógeno siempre es más 1. Y la tercera situación es cuando es una molécula formada por 2 átomos iguales. ¿Cuándo se forma una molécula de su mismo átomo? Por ejemplo, el oxígeno, cuando uno habla del oxígeno solo, habla de O, ¿no? La fórmula química o la nomenclatura es una O. Pero cuando habla de la molécula de oxígeno, es O2. Porque son 2 átomos de oxígeno que forman una molécula de oxígeno. Porque acuérdense que hemos dicho que la molécula es la combinación de 2 o más átomos. Cuando está solo es un átomo de oxígeno, pero cuando es O2 son 2 átomos de oxígeno. En general, los gases, la forma como existen en la naturaleza es como moléculas diatómicas, se dice, o sea, 2 átomos de la misma molécula. Es el caso del oxígeno, O2, es el caso del cloro, cloro 2, que es un gas. El del nitrógeno se pone N2, porque está. O sea, siempre que ustedes vean estos elementos, que en general son los electronegativos, como con un subíndice 2 abajo, es porque el estado de la materia que están en ese momento es el estado de gas. Entonces, en este caso que tenemos en el ejemplo, dice cloro 2. Está el dibujito del cloro que tiene 7. Ahí lo van a entender más de por qué tiene tan diferentes valencias. 2 cloros para que se unan formando una molécula diatómica, como lo que le falta es un electrón, ustedes ven que poniendo o acomodando los electrones alrededor del nombre, del Cl, 2 arriba, 2 al costado, 2 abajo y nos queda 1. Como falta 1, comparten o toman ese otro electrón suelto que le queda al otro cloro para formar el octeto. De la misma manera, el otro átomo de cloro utiliza ese electrón suelto o no apareado del cloro para formar el octeto de ese átomo. Pero ninguno de los dos lo pierde, porque él necesita los 8 para adquirir la estabilidad energética. Entonces, en realidad, esta unión cloro-cloro va a ser muy fuerte. Porque, a diferencia de los electropositivos o de los metálicos que lo ceden y se desprende, este lo utiliza para completar su octeto, pero no logra desprenderlo del otro cloro. Entonces, la unión entre ellos es una unión muy fuerte. De todas maneras, lo que estamos queriendo ver aquí que el número de oxidación cuando es una molécula diatómica como esta, cloro 2, oxígeno 2, es 0. Porque nadie le ha cedido ni ha tomado, lo están compartiendo fuertemente. Entonces,
Si ustedes ven en el ejercicio donde se le pide qué número de oxidación tiene el oxígeno 2, el nitrógeno 2, el flúor 2, cualquiera que sea una molécula diatómica, de los mismos átomos iguales, tiene número de oxidación 0. De la misma manera, un elemento atómico, cualquiera sea, no se está combinando, el número de oxidación es 0. Porque repitiendo el concepto de número de oxidación, es la cantidad o los electrones que está cediendo o tomando de otro átomo para completar su octeto. O sea que si Entonces, se pide el número de oxidación, nomás se pone -2, +1. Cuando se pide el número de oxidación, sí o sí es con signo. Es menos, es más, o es 0. No es la valencia. La valencia sí la vamos a encontrar en la tabla periódica, en la parte de atrás, o incluso en algunas está puesto abajo. Y eso es simplemente las opciones que tiene de cómo combinarse. El número de oxidación depende. ¿Y de qué depende? De la molécula a la que nos estamos refiriendo, o sea, del cómo está combinándose en ese momento. Y partimos de estas 3 premisas que nos va a hacer que no nos equivoquemos nunca. Que el hidrógeno casi siempre es +1, que el oxígeno siempre es -2, porque la excepción es una sola, los peróxidos, que no lo vamos a ver, y que las moléculas diatómicas iguales es 0, o que el átomo suelto es 0. Cambiamos de diapositiva. Y ahí tenemos un ejemplo de la regla del octeto para que les pueda ser fácil entenderlo. Vamos a pedir estos ejemplos de regla del octeto, pero simples, sencillas, para que ustedes simplemente me quede la claridad de que lo entendieron. Por ejemplo, tenemos el oxígeno y el hidrógeno en la fórmula del agua. El oxígeno, por su ubicación en la tabla podemos sacar, tiene 6 electrones en su última capa. Es simplemente la ubicación en la que tienen la tabla periódica. Con ese dato ustedes ya saben cuántos electrones tienen la última capa. Y los acomodamos de a 2 en general. En este caso le faltan 2, que no tiene 6. Al tener 6, le faltan 2 para llegar a 8. Se ha combinado con 2 moléculas de hidrógeno que tienen un electrón en la última capa. Entonces, sin duda, le saca uno a uno y le saca el otro al otro. Entonces, la manera como la acomodamos, esto es un esquema, esto es un dibujo que quiere representar lo que sucede en la naturaleza. Entonces, ponemos el oxígeno y ponemos los 2 hidrógenos acomodados de manera que podemos distribuir esos electrones que tenía el oxígeno y cómo se le acomoda ese otro electrón del hidrógeno. Entonces hemos puesto a la izquierda y hacia abajo, y ese electrón, que lo hemos puesto en dibujo como puntitos, de manera que le quedan apareados 2 electrones de él arriba, 2 electrones de él a la derecha, 1 y 1, y le aporta uno un electrón, un hidrógeno, y el otro hidrógeno. De manera que al oxígeno le han quedado los 8. Los hidrógenos serían -1, han ganado electrones, y el oxígeno Y el también. oxígeno, el hidrógeno, acuérdense que por definición, salvo en las excepciones, es +1. Aquí le dio Acá -1. Es +1 el hidrógeno. Y el oxígeno es -2. Imagínense ustedes que si el hidrógeno le saca al oxígeno, al oxígeno le quedan 4, no llega al octeto. Aquí el oxígeno sí llega al octeto si le saca él al hidrógeno y por lo tanto forma. Pero en realidad, el hidrógeno también debe completar ese octeto, que en este caso no es un ion, no le quita, sino que lo comparte, y por lo tanto el hidrógeno también completa su octeto porque comparte ese electrón con el oxígeno, completando su última capa en 2, que es la que le da la estabilidad. Por eso, en el esquema de al lado, que es con rayitas, hay una línea que lo que quiere significar eso, que ese enlace,
es compartido. El hidrógeno le da y el oxígeno le presta, y el oxígeno completa los 8 con el electrón del hidrógeno, y el hidrógeno completa su octeto, mal llamado octeto en la primera capa porque es 2, con el electrón del oxígeno. Esa es la estructura de Lewis, que es explicar con un dibujo cómo es el mecanismo de compartir o de dar los electrones. La expresión dar un electrón cabe solamente para lo que se llaman los compuestos iónicos, porque en esos literalmente se desprende del electrón y se queda sin, que es lo que le sucede casi exclusivamente a los elementos del grupo 1 y del grupo 2, alcalinos y alcalinos tercios. Pero vamos por parte para que lo vayamos entendiendo. Esto, tanto el oxígeno, en realidad el oxígeno es electronegativo y el hidrógeno se comporta, y la mayoría de las veces se comporta como un dador. Pero para hacer el cálculo vamos a decir que es menos 2 el oxígeno y más 1 el hidrógeno. Entonces, yo lo que les voy a dar es una fórmula, como la que está ahí, el agua. Y ustedes me van a tener que poner el número de oxidación de cada uno de los elementos. ¿Cuál es la manera también para sacarlo? El oxígeno hemos dicho que siempre es menos 2. Entonces, sin duda, ahí le ponemos el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? Menos 2. La molécula, ustedes la tienen que ver si tiene cargas o no. Y la molécula está negativa, está neutra, no tiene carga. Entonces, sin duda, ese menos 2 tiene que estar neutralizado por 2 cargas positivas. ¿Que quién los está aportando? El hidrógeno. Por lo tanto, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Que como hay 2 cargas negativas, positivas, que con las 2 negativas del oxígeno la molécula toma el valor de 0. ¿Se entendió? Vuelvo a explicarlo con el otro ejemplo. En el otro tenemos el metano. El metano es un compuesto químico que también es un gas. El metano generalmente es uno de los compuestos que se utilizan en los gases que tienen que ver con los derivados del petróleo. Carbono, hemos dicho que tiene 4 electrones en su última capa. Por lo tanto, aquí se ha combinado con 4 hidrógenos. Perfecto. Porque cada hidrógeno le aporta el electrón que le falta para formar el octeto final del carbono. Entonces, el carbono, sus 4 electrones, lo ideal o lo correcto hubiera sido ponerlos con distintos colores para que ustedes los vean mejor. Tiene 4, le ponemos 1 arriba, 1 abajo, 1 a la derecha y 1 a la izquierda. Y el hidrógeno le aporta, cada uno el único que tiene, en cada uno de estos lugares, arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. De manera que formamos, le deberíamos hacer un circulito al carbono con los 8 electrones que tiene en total. Y cada hidrógeno ha completado también su octeto, de nuevo les digo, falsamente llamado octeto en la primera capa porque es solo con 2, completando su último nivel completo o su único nivel completo con 2. Entonces, eso sería lo que es la estructura de Lewis. Y ejemplificándola con palitos, sería un palito entre el carbono y el hidrógeno porque está indicándome el número de electrones que comparten. Comparten 1. 1 le da el carbono y 1 le da el hidrógeno. Y al lado está la fórmula química, CH4. Entonces, si yo les pongo una fórmula, esa, metano, carbono, hidrógeno 4, y les digo, me tienen que poner el número de oxidación de cada uno de los elementos. El hidrógeno ya sabemos, es siempre más 1. Entonces, si es más 1, hay 4 carbonos, en total esa molécula tiene 4 cargas positivas. Pero como la molécula tiene que dar 0, ¿qué número de oxidación tiene el carbono? Menos 4. Menos 4. Sin dudar. Sí. Menos 4. ¿Y qué número de oxidación tiene el hidrógeno? Más 1. A 1. Más 1. Algunos me ponen equivocadamente más 4. No, es más 1. Hay 4, por lo tanto el total da más 4 de cargas para calcularle el número de oxidación del carbono. Pero el valor del número de oxidación del hidrógeno es más 1. ¿Sí? A ver si tenemos otro ejemplo en la otra.
¿Han entendido entonces cómo a través de las reglas del octeto nosotros podemos hacer el esquema de los puntitos, de las flechitas, de las crucecitas, el esquema de las rayitas, que es lo que se llama la fórmula desarrollada, y al lado la fórmula química o empírica, y es con la que nosotros podemos escribir directamente el número de oxidación de cada uno de los elementos, sabiendo estas premisas de que es siempre -2 el oxígeno, y en general siempre es +1 el hidrógeno. Ahí estamos. Ahora tenemos otro ejemplo un poquito más, parecería más complejo, Ahí es pero cuando no se es tan. comparte, ¿no? ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Sí, bro. Ah, no he entendido qué comparte. Aquí tenemos otro compuesto que se llama tetracloruro de carbono. Si ustedes lo miran primero en la tabla periódica, ven que el carbono tiene 4 electrones en su última capa. Y el cloro tiene 7. Entonces, el cloro necesita 1. Le va a tomar 1 al carbono. Entonces, cada uno de los cloros los vamos a acomodar alrededor del carbono, de manera que en nuestro dibujo pongamos los 7 electrones del cloro distribuidos alrededor, 2 arriba, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, y 1 a la altura del carbono, para que el carbono le comparta uno de esos electrones, que aquí sí los han puesto con dibujito distinto, los del carbono están como una X, de manera que si uno le hace el circulito que me gusta a mí que se haga, que es alrededor de los 8 carbonos, los 8 electrones, perdón, que va a tener o que ha completado el cloro para formar su octeto. Entonces, el número o el electrón que comparten entre el cloro y el carbono es 1. Y como el carbono tiene 4, tiene la posibilidad de combinarse con 4 cloros para formar cada uno, ahí sí vemos su octeto. Los octetos del cloro y el octeto del carbono. Les voy a hacer el dibujito ahí. Les apago el audio para que no acople. O si hablo despacito creo que acopla menos. Ahí ven que les he hecho con un circulito lo que sería el octeto del cloro. Ahora les hago el octeto del carbono. Profe, entonces ahí sería cloro +1 y, No, y carbono -1. no, al revés. Ah, Sería, creo que sería carbono +4 y cloro -1, ¿o no? Los dos son electronegativos. Uno es más electronegativo que el otro. ¿Cuál es más electronegativo? Se tienen que fijar en la tabla periódica quién está más a la izquierda, más a la derecha. El cloro. El cloro. Entonces, si hay 2 elementos que son electronegativos, el que está actuando como negativo es el que más a la derecha en la tabla periódica se encuentra, o sea que es el cloro. Ahora, al cloro, ¿cuánto les falta? Que gana electrones. En realidad en este, como los dos son electronegativos, acuérdense lo que era ser metálico o no metálico, los dos se están comportando.
pero como siempre uno es más electronegativo, salvo que sea en el mismo átomo, en realidad aquí, bien por la apreciación tuya, el que está actuando como negativo es el cloro. Por lo tanto, el cloro, ¿cuántos está tomando del carbono? Cada uno 1. Por lo tanto, está con número de oxidación menos 1. Y entonces el carbono, ¿con qué valor de número de oxidación está trabajando? Más 4. Más 4. Como más 4. Pero para que la molécula me dé 0, o sea, neutra, es porque el cloro está trabajando, o sea, hay 4 cloros. 4 por menos 1 tiene, digamos, menos 4, por lo tanto, de ahí deducen que el carbono está con más 4. Esa es la fórmula de Lewis y ese es el razonamiento para sacar el número de oxidación de cada uno de los átomos. Y ahora tenemos aquí uno al lado, uno más complejo, porque tiene 3 tipos de átomos, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Este se llama ácido sulfúrico. Entonces, aquí, si ustedes ven que en la molécula hay un oxígeno o hay hidrógeno, es más fácil que lo puedan sacar simplemente por las premisas que hemos dicho que se consideran a priori. Sabemos de una que el oxígeno es menos 2. Entonces, si es menos 2, digamos, del oxígeno ya sabemos. Entonces, como hay 4 oxígenos, multiplicado por 2, son 8. Hay menos 2 cargas negativas en esa molécula. Y sabemos que si hay oxígeno e hidrógeno, el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Entonces, si hay 2 hidrógenos, ya sabemos que el hidrógeno es más 1. Entonces tenemos 2 cargas positivas, más 2. Haciendo, digamos, lo que se llama una suma No entiendo algebraica. nada, profe. Que ¿No el has entendido nada? hidrógeno es más 1, el azufre No, primero he dicho que el sería... hidrógeno es más 1. Entonces No, menos 2. Y primero, como el hidrógeno es 2, entonces más 2. Y quedo ahí. bien, hasta ahí hemos llegado. Ya siento. Vuelvo. ¿Saben lo que es una suma algebraica? Sí. Sí. Es cuando sumas y restas valores positivos o negativos. La suma algebraica de estos valores me tiene que dar 0. O sea, si vos ya sabes que el oxígeno es menos 2, tienes 4 por menos 2, menos 8. Al lado, ¿qué vas a poner? Lo que ya sabes, el hidrógeno. El hidrógeno es más 1. Como hay 2, es más 2. Entonces, en la suma algebraica estamos ya poniendo menos 8 más 2.